de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por cada vida, Dios mío, que el día de hoy mis hermanos, Señor, han puesto en sus corazones, Señor, venir a adorarte y exaltarte, venir a escuchar tu palabra. Que no sea en balde, Dios mío, este tiempo que nosotros te damos, Señor. Haz que nuestros oídos sean audibles a tu palabra, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, practicar lo que hemos recibido. Damos, Señor, la bienvenida también, Señor, y te pedimos bendigas a aquellos que nos están viendo, Señor, que se van a conectar, Dios mío, Padre mío, en la transmisión. Bendícelo, Señor, y oramos para que esa gente, Dios mío, que se está conectando o que ya está conectada, Señor, Padre, también llegue el Espíritu Santo ahí donde está ellos, mi Dios, y puedan recibir la palabra de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Puede tomar su asiento. Dice esta palabra: ¿está Dios en primer lugar en nuestra vida? Es una pregunta que nos hacemos o que quiero hacerles en esta hora. Decir, hermanos, que amamos a Dios y que Él está por encima de todo lo demás, suena muy bonito, ¿verdad? Y a veces es la frase principal de un cristiano: Dios está por encima de todo. Amén. Y se escucha muy bonito, hermano, pero hacerlo es algo totalmente distinto, ¿sí? Y yo quiero preguntarles, hermano, ¿verdaderamente nosotros ponemos a Dios en primer lugar? ¿Ponemos a Dios por encima de nuestros hijos? ¿Ponemos a Dios encima de nuestro dinero, de tu tiempo? ¿Ponemos a Dios por encima de tus planes, tus gustos, tu trabajo, por encima de nuestro ego, hermano? Amén, porque hay muchos que tienen el ego así, ¿verdad? Y poner por encima a Dios, por encima de tu ego, eso ya está muy difícil. Amén. Si es así, hermano, si en verdad nosotros ponemos por encima a Dios de todas estas cosas, significa que Dios tiene la máxima prioridad en tu vida. Amén. ¿Y cómo, hermano? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Número 1, significa que guardamos el mandamiento principal. Amén. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Si estamos, hermano, totalmente involucrados, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios, este mandamiento nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Que nuestra mente, que nuestro corazón, ¿sí?, que todo nuestro ser ame a Dios. Entonces, si nosotros hacemos este mandamiento, Dios está por encima de todo. Amén. Porque dice, es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Le decía sobre nuestros hijos, nosotros que somos madres, nuestro mayor tesoro, dijo doña Florinda, son nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y decir, tú pone por encima a Dios de tus hijos, pero debemos hacerlo, hermano. Amén. Porque si nosotros amamos mejor a nuestros hijos o a otra cosa, hermanos, pues no, pues estamos fritos, ¿verdad que sí? Porque si verdaderamente amamos a nuestros hijos, hermano, debemos poner en primer lugar a Dios, porque sabemos que Dios nos da todo lo que nosotros pedimos. Amén. Ahora, todo lo que tenemos, hermano, y todo lo que somos, se lo debemos dedicar a Él, ¿sí? Número 2, ¿cómo sabemos nosotros que ponemos a Dios en primer lugar? Cuando evitamos la idolatría en todas sus formas. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, en la traducción lenguaje actual, dice: cuidado, hijos míos, no obedezcan
a los dioses falsos. Amén. Un ídolo, hermano, es cualquier cosa que sustituya al único Dios verdadero. Amén. Un ídolo para ti o para mí esa es aquel o cualquier cosa que sustituya la prioridad para Dios. Amén. Un ídolo puede ser tu trabajo. Amén. Decía en los mandamientos, no se hagan imágenes o no se hagan dioses falsos. Amén. Dios no solamente hablaba de imágenes que anteriormente o en el tiempo pasado era el sol, la luna, que Baal, ¿verdad? Dios también se refería, hermano, a nuestro trabajo, a lo que nosotros hacemos a un lado a Dios y que le damos más importancia a esa cosa. Ese es nuestro ídolo. Amén. Nuestro trabajo, que no venimos, le damos más prioridad. Bueno, como hoy que está haciendo frío. Amén. Que no venimos a darle el lugar a Dios. Amén. Pero sí el día de mañana van a salir a trabajar. Pero sí el día de mañana van a salir a estudiar. Y el día de hoy no pudieron porque va a ser frío, está haciendo frío, ¿verdad? Entonces, ese es un ídolo, hermano, tu trabajo. Un ídolo puede ser tus hijos, como los decía. Un ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, tu novio, las amistades, el dinero. Amén. Porque pones todo eso antes que a Dios. Entonces, ese es tu ídolo. Entonces, hermano, usted, si es así, ¿qué está usted practicando? La idolatría. Amén. Y dice la palabra de Dios que un idólatra no entra al reino de Dios. Entonces, usted no diga, ay, mira esos que la virgencita, que santo, no sé, niño de Atocha. Ay, no, pero si usted tiene un ídolo, usted es peor que ellos, hermano, porque ellos están en su ignorancia. Mas, sin embargo, nosotros ya lo sabemos. Amén. Así como Gedeón, hermano, derribó el altar de Baal y cortó la imagen de la diosa Acera. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25. Lo lee en su casa. Nosotros también, hermano, debemos de arrancar todo ídolo, destruir, derribar todo ídolo que para nosotros está por encima de Dios. Amén. ¿Saben la historia de Gedeón, hermano? Estaba atemorizado él y su pueblo. Y Dios le dijo, ve y derriba ese altar, porque es la idolatría del pueblo. Y Gedeón con temor, dice que fue por la noche. ¿Cuántos han leído esa historia? Fue por la noche porque tenía temor del pueblo. Porque todos idolatraban a la diosa Acera, a esta imagen, o a Baal. Y dice que fue y él por la noche derribó porque tenía temor, pero obedeció y derribó todos esos altares. Amén. Porque les estaban haciendo piedra de tropiezo para el pueblo. Y muchas de las veces, hermanos, el ídolo que ustedes o nosotros tenemos es una piedra de tropiezo para seguir creciendo. Amén. Número 3, esforzarnos. ¿Cómo puedo yo poner en primer lugar a Dios? Esforzándonos por ser como Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Nueva Versión Internacional, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La vida de Jesús, hermano, se caracterizó por la sumisión a la voluntad de Dios. Amén. Al Padre. Se caracterizó la vida de Cristo por el servicio a los demás. Amén. Y se caracterizó Cristo por la oración. Amén. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es poner, hermano, a Dios en primer lugar. Que hágase como Dios mande, hágase la voluntad de Dios. Eso es poner a Dios en primer lugar. Amén. Cristo no la tenía fácil. Estas palabras fueron cuando Él iba a sufrir la muerte naturalmente. ¿Sí? Y Cristo le dijo:
quítese de mí este sufrimiento, porque oiga, él era hombre, estaba en forma de hombre, amén, y tenía temor, amén, pero él dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros, hermano, ponemos a Dios en primer lugar, amén, de siempre debemos de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Que estoy pasando por alguna situación difícil, Señor, pues hágase tu voluntad y no la mía. Hay veces, hermano, que Dios nos pide hacer algo y verdad que no queremos, no porque quizá no queremos, sino porque quizá como Gedeón, Dios le pidió que quitara esos altares, amén, y él tenía miedo, lo podían matar, amén. Pero ¿qué dijo Gedeón? Hágase tu voluntad y no la mía. No lo dijo con sus palabras porque no viene escrito en la Biblia, pero lo dijo con sus hechos. Amén. Entonces, muchas de las veces, hermano, y durante toda nuestra vida, siempre Dios nos va a pedir algo que nos cueste, ¿sí? Y no solamente cuando hablamos de costar, no solamente es dinero, amén. Nos va a costar tiempo, nos va a costar sacrificio, nos va a costar que nuestra familia ya no nos hable. A veces hasta nos va a costar quizá noviazgos, amén. Nos va a costar quizá hasta amistades, amén. Cuando Dios dice esa amistad no es buena o ese noviazgo no es bueno, amén. Ya no te puede decir ese matrimonio ya no es bueno porque pues ya, ¿verdad? Y tú ya decidiste. Pero sí, hermano, cuando Dios nos manda que nos quitemos algo, ¿verdad? Que no podemos o no queremos. Pero debemos de decir, cuando tenemos a Dios en primer lugar es, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Las palabras, hermano, las acciones y la doctrina que Jesús daba provenían directamente del Padre. Amén. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que Él hace, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Amén. En la Nueva Traducción Viviente. Y en Juan 12:49, traducción lenguaje actual, dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Amén. Entonces, hermano, poner a Dios en primer lugar es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Amén. No dejarse guiar por lo que me dijeron, no dejarse guiar por lo que está pasando en el mundo, no dejarse guiar, es más, hermano, ni hasta de la esposa o del esposo. Amén. Muchas de las veces, hermano, hay esposas como la esposa de Job, que era una piedra de tropiezo para Job, ¿verdad que sí? Y lamentablemente, hermano, en la vida de un cristiano o de una cristiana, el peor enemigo a veces está a un lado. Amén. Cuando te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Amén. Cuando te dice, ¿por qué oras tanto? Cuando te dice, ¿por qué vas a dar esas primicias o esos diezmos si necesitamos esto? ¿Por qué esto? Cuando un hombre o una mujer, esposa o esposo, te dice eso, hermano, no te voy a decir que salgas huyendo, porque no, ¿verdad? Pero sí te voy a decir, hermano, hágase la voluntad primeramente de Dios. Dice en la palabra de Dios que primero debemos de hacerle caso a Dios que al hombre. Amén. Entonces, si tú tienes esa situación, hermano, mira, no hagas caso. Tú solamente haz lo que debes de hacer delante de Dios. Amén. Y la situación de tu matrimonio, Dios la va a tomar en control. Pero si tú te dejas guiar, si tú te dejas manipular por tu esposa o por tu esposo, primero que a Dios, entonces no va a funcionar tu matrimonio. Amén. Entonces, igual para los jóvenes, el noviazgo, ahí sí tienen puerta ustedes de salida. Si tu novio o tu novia te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Mejor mira, te invito a salir. ¿Por qué no los invitan a salir el sábado entre semana? Amén. Y estos son ejemplos, hermano.
pero hay muchos ejemplos de tropiezos, de ídolos. Amén. Yo en esta hora quiero que aprendamos a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Amén. Si el año pasado nosotros no pusimos a Dios, bueno, esta es nuestra oportunidad. Iniciamos un nuevo año, vamos a iniciarlo con el pie derecho. Amén. Yo te puedo decir y te puedo asegurar que si tú pones a Dios en primer lugar, todas las cosas Dios las va a tener en control. Amén. Si tú pones a Dios en primer lugar antes que tu esposa, tu esposo, tus hijos, Dios va a tener el control de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas. Amén. Y si nosotros nos guiamos, hermano, como Cristo se guiaba por el Padre, vamos a salir victoriosos. Amén. Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Es decir, hermano, debemos buscar las cosas de Dios por encima de todas las cosas del mundo. Amén. Debemos de buscar, hermano, la salvación al reino de Dios. Amén. La debemos de buscar considerándola más valiosa que todas las riquezas del mundo. Nosotros como cristianos, hermano, tenemos un objetivo principal, ¿verdad que sí? Que es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra familia. Amén. Entonces, debemos de tomarla o considerarla, hermano, la salvación como la más valiosa, más que riquezas. ¿Sí? Dice en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44, dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Amén. Pero dicen al principio, el reino del cielo es como un tesoro escondido. Amén. Quien lo encuentra, hermano, se hace rico. Amén. Cuando uno encuentra un tesoro físicamente, hermano, de monedas, de oro, la persona se hace rica, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se han encontrado tesoros? ¿Verdad? No sé, en los ranchos, en el centro de aquí de la ciudad, ¿verdad? En casas, no sé, enterrados, están escondidos. Amén. Y la persona se hace rica, ¿verdad que sí? El reino de los cielos es lo mismo, hermano. Cuando nosotros encontramos la salvación de nuestra alma, encontramos un tesoro. Amén. Y dice que es más valioso que monedas, que rubíes. Es más precioso que diamantes. ¿Sí? Entonces Dios dice, si pones a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que necesitemos. Amén. En la vida, hermano, se nos va a presentar varias oportunidades donde nosotros debemos demostrar si verdaderamente Dios está en el primer lugar de nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, hermano, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, habla sobre una mujer viuda. Ella vivía pobre, vivía precariamente y aparte tenía un hijo, ¿verdad? O sea, no era sola, sino aparte tenía que mantener a un hijo. Viuda, vivía pobre y tenía un hijo. En la Biblia no habla de que era un hijo mayor, ¿verdad que no? Porque ella nada más dice que tenía que todavía dependía de ella. Amén. Y dice, hermano, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 9 al 12, dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta. Dios le había mandado al profeta Elías. Amén. Le está hablando al profeta Elías. Dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta
y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Versículo 11. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Versículo 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Amén. En estos versículos, hermano, se puede ver primeramente la compasión del profeta Elías por aquella mujer. Si se fijan, las dos veces que le pidió agua y la otra vez que le pidió el bocado, le rogó, ¿verdad? Te ruego que me traigas, o te pido por favor. Amén. Aquí, hermano, vamos a hablar del profeta Elías. No iba a hablar de él, pero ahora voy a hablar de él. O sea, acá ya no está. Amén. Podemos ver la compasión de este profeta, de este pastor. Amén. Que aún viendo la situación de esta viuda, amén, y siendo él un profeta, hermano, y sabe que en aquellos tiempos un profeta de Dios era alguien muy especial. Amén. Y más el profeta Elías, hermano, que le temían. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores, hermano, él había orado para que no lloviera. Amén. Y la palabra de Dios se cumplió y no llovió durante un tiempo. Entonces a este profeta le temían, porque por culpa de él, ¿verdad? Por culpa de él, según el pueblo, no había llovido. Entonces, imagínense. Entonces sí era un profeta de Dios, ¿verdad que sí? Es como hoy, ¿verdad? Que ves a un hombre que hace milagros, que Dios lo usa, pues dice, ¿verdad? Entonces este sí trae. Profeta Elías sí traía bueno, ¿verdad que sí? Entonces le temían. Y él, hermano, como profeta de Dios, como un hombre poderoso, pudo haber llegado y exigirle a la viuda. Mas sin embargo, hermano, este hombre Elías tuvo compasión y le habló de una manera modesta, de una manera humilde. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas de las veces, y en nuestra época, en nuestra actualidad, hay pastores, hay profetas que se creen la divina garza, amén, que se creen que porque tienen un micrófono o porque tienen el poder o porque hacen milagros, ellos no lo hacen, Dios los hace, pero por medio de ellos tienen el derecho de hablar a la gente de una manera equivocada, amén. Entonces, no es así. Entonces, yo te quiero decir, pastor, pastora, profeta, amén, que seas como, y que seamos, porque no solamente un pastor, sino nosotros que ya conocemos a Cristo, ¿verdad? Que seamos como Elías, amén, que le hablemos a la gente con humildad, con compasión, amén. Porque si tú te enalteces o nosotros nos enaltecemos, hermano, por lo que Dios, los dones o los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida, no te los puede quitar Dios, porque los dones no son irreversibles, no se pueden quitar, amén. Pero sí, Dios no te va a bendecir. Tú vas a poder bendecir a la gente porque es tu trabajo, porque para eso Dios te puso un talento, ¿verdad? Pero tú te vas a quedar sin bendición. Entonces yo digo, tengamos cuidado, hermanos cristianos, pastores, profetas, ¿verdad? De hablar correctamente a la gente, amén. Y esto era un paréntesis, nada más, no iba a hablar del profeta Elías. Entonces, hermano, Elías, en versículos anteriores, Dios lo había mandado, Dios le había dado de comer carne, ¿verdad que sí? Y pan. Y los cuervos se los habían llevado. Él no trabajó ni nada. Él nada más estaba recibiendo el panecito y la carne. Y Dios le dijo, vete a Sarepta. Dice, ahí te vas a encontrar con una viuda. Y cuando llegó Elías,
vio a la viuda pobre. ¿Usted qué hubiera pensado, hermano? ¿Usted qué hubiera pensado si hubiera sido un profeta grande de Dios y que lo mandó con una viuda que no tenía ni para comer ella? Amén. Señor, pues ¿cómo? Si yo te he servido durante tantos años, yo esto, yo lo otro, y me mandas con lo más pobre. Amén. Nuevamente, hermano, estamos aprendiendo algo del profeta Elías. Amén. El profeta Elías no abrió su boca para decir, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste acá? Amén. El profeta Elías solamente obedeció. Amén. Y no solamente obedeció a Dios, amén, sino que le habló de manera correcta a esta viuda. Amén. En el versículo 13, hermano, en el versículo 13 dice: entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Imagínese que venga el profeta a su casa y le diga, usted no tenga nada, nada más tengo una tortilla, pero es para mi hijo. No, pues caliéntamela primero a ti, a mí, y después si sobra, comes tú y tu hijo. Estábamos hablando al principio de poner a Dios en primer lugar antes que nuestros hijos, ¿verdad? Antes que todo nosotros, que todo lo que esté por encima de Dios. Amén. Estoy segura, hermano, y creo yo, no sé usted, que aquella mujer pensó, este profeta como que no me entendió, ¿verdad? Si le acabo de decir que no tengo para comer, que solamente tengo esta cantidad, no me entendió el profeta. Amén. ¿Usted qué hubiera pensado, hermano? Amén. Dice, yo pienso que la mujer dijo, le estoy diciendo que no me queda más y me está pidiendo que haga primero para él y luego para mi tesoro. Amén. Imagínese, usted póngase, yo cuando estaba leyendo esto, yo me puse en el lugar de la viuda. Ahora, hermano, la viuda no era cristiana. Amén. La viuda no era de Israel, no era del pueblo de Dios. Amén. Ella era de otro pueblo mundano o impío. Amén. No sé si conocía a Elías. Amén. Pero cuando uno no es cristiana, que es del mundo, y venga, imagínese, hermano, no sé, vamos a poner un ejemplo, yo no soy cristiana. Viene mi tío Horacio como pastor y me dice, y no lo conozco ni nada, pero yo no entro con él en su religión, en su creencia, ¿verdad? Y que él me diga, hazme así, pero primero a mí, y luego si sobra a ti. ¿Y este? No era cristiana, hermanos. Mas sin embargo, dice, pero Dios es bueno, que nos da la suficiente fe, hermano, para que nosotros, al igual que la viuda, no tengamos miedo. Amén. Y en el versículo 14, hermano, dice, Primera de Reyes 17:14, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Amén. Era difícil, si para uno de cristiano a veces Dios te dice una palabra y no la crees. Amén. Ahora para una mujer que no era cristiana, que venga un hombre de Dios y te diga, así dice Dios, es decir, ¿cuál Dios? No es mi Dios, es el tuyo. Amén. Pero esta mujer, hermano, Dios le dio la fe, amén, suficiente para poder creer. Y aquí podemos, hermano, rescatar algo, hacer un paréntesis. Aunque no conozcas a Cristo, aunque seas de otra religión, de otra, es más, que seas ateo, amén, Dios puede hacer algo en tu vida, amén. Si esta mujer, no, ni siquiera vino
ella pensó o no pensó que ella iba a venir palabra de Dios a su vida, porque ni siquiera conocía al Dios vivo. Amén. Pero yo lo que te quiero decir es que Dios puede llegar a tu vida. Amén. Aun cuando seas de otra religión, aun cuando no creas en nada. Amén. Dios puede llegar a tu vida. Dice solamente que Dios nos puede dar fe. Amén. Y cuando Dios llega a tu vida, todas las cosas cambian. Para esta mujer no solamente recibió prosperidad, amén, sino que recibió a Dios como Señor y Salvador. Amén. Bueno, todavía no estaba Cristo, pero recibió a Dios, y si recibe a Dios, recibe a Cristo. Amén. Entonces, dice en el versículo 14, dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Fue en ese preciso momento, hermano, cuando aquella viuda tuvo que tomar una decisión. Amén. Debía decidir si poner en primer lugar a Dios, amén, o no. Si poder creer en la palabra del profeta o no. Amén. Y muchas de las veces, hermano, nosotros tenemos, viene esa oportunidad a nuestras vidas, ¿sí? Y debemos de tomar una decisión, si creerle al profeta, si creerle a Dios, o poner a Dios en primer lugar o no. Amén. Y esta decisión, hermano, ¿cree que para la viuda era fácil? ¿Verdad que no? Estaba en un tiempo de sequía, hermano, donde no había nada que comer, no había cultivos, ¿sí? Tenía que creer esta mujer, pero a mí lo que más me impresiona, hermano, que no era cristiana. Amén. Entonces, si para ella, hermano, no fue difícil porque ella creyó, entonces para nosotros como cristianos no debe de ser difícil creer en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya creemos en Cristo. Amén. Entonces yo hoy te digo que si Dios te da una palabra, amén, créela. Amén. Que si Dios te pone en una situación en la que tengas que tomar una decisión, toma la decisión de poner a Cristo en primer lugar, y no, Dios no te va a dejar. Amén. Deja a un lado todo lo cuanto te estorba. Amén. Y dirígete y pon a Dios por encima de todas estas cosas. Iniciamos este año, hermano. Dios nos ha dado la oportunidad de iniciar un año más de vida. Que los errores que cometimos el año pasado ya no los cometamos en este año. Tenemos esa oportunidad. Amén. Ahora, dice en el versículo 15, Primera de Reyes 17, 15 y 16, dice: así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué fue lo que hizo? Primero fue a cocinar para él y después para ella y para su hijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Versículo 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por medio de Elías. Amén. Ella, hermano, ella hizo conforme a las palabras del profeta. En otras palabras, hermano, ella puso en primer lugar a Dios. Amén. Ella decidió creer que la promesa la iba a cumplir. Amén. Y aquí vemos dos cosas, hermanos, que debemos de creer. Dice en la palabra de Dios: cree en Dios y cree también en sus profetas. Amén. Entonces, cuando el pastor, hermano, nos diga una palabra, créelo, vamos a creerla. Amén. Vamos a creerla. Primero vamos a creer en Dios, pero vamos a creer también en el profeta. Amén, que es enviado de Dios. ¿Sí? En el versículo 15, en el último, en el 16, perdón, como resultado, hermano, de poner por encima a Dios, Dios la premió a esta mujer. Ahora, hermano, se necesita fe para creer que no llovió porque Elías lo dijo, ¿verdad? Se necesita fe
para creer que los cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Se necesita fe, hermano, porque usted se imagina a los cuervos con el pico llevándole un tibón, una barbacoa a Elías, ¿verdad? Se imagina en el pico del cuervo llevándole un baguette de esos grandototes. Se necesita fe para creer que un cuervo, nosotros podemos creer que Dios alimentara a Elías, pero la forma en que llevó los alimentos, eso sí es, ¿verdad? De que un cuervo, un pájaro te lleve la comida, eso es fe. Se necesita fe, hermano, para creer que Dios sustentaría la casa de la viuda cuando estaba en sequía. Se necesita fe para creer que las tinajas de aceite y de harina no iban a escasear. Y ella no tenía que trabajar, hermano. ¿Dónde iba a trabajar si no había tierras, si estaban secas? Amén. Entonces, en ese tiempo, hermano, la viuda no trabajó, ¿sí? Y las tinajas de aceite y de harina no escasearon. Entonces, se necesita fe para creer que tú vas y te duermes, te acabas el alimento y te levantas y ya están llenas otra vez. ¿Quién quisiera que estuviéramos en esa situación? Que no tuvieras que trabajar, amén. Que te durmieras y lo que ya amaneciera, abrieras el refrigerador y todo lleno. Amén. Se necesita fe para creer, ¿verdad que sí? Se necesita fe, hermano, para creer que Dios cumple todas sus promesas. Amén. Y a veces nosotros nos falta esa fe, ¿sí? A veces nosotros, como cristianos maduros, nos hemos quedado en la semilla de mostaza, que no es mala, ¿verdad que no? Pero para nosotros que ya somos maduros, esa semilla ya debe de ser grande, ya debe de haber crecido. Amén. No nos podemos quedar en la semilla de mostaza nosotros que estamos aquí, que no somos nuevos, ¿verdad? No sé cómo se llama el árbol de la semilla de mostaza. No sé, ¿verdad? Mostaza. Pues tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que crecer el árbol. Amén, ¿verdad que sí? O no sé si sea una espiga o un árbol, pero tiene que crecer. El objetivo o lo que yo quiero darles a entender, hermano, que nosotros, los que estamos aquí, ya no debemos de tener esa semilla de mostaza. Debemos de tener grande, ¿sí? Ya no podemos creer que Dios cura una gripa. Ya nosotros estamos en el área donde nosotros sabemos que Dios cura un cáncer, que Dios cura un SIDA, que Dios cura la leucemia. Amén. Ya estamos en ese nivel. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Pues simplemente con la comunión en Dios. Amén. Hoy estamos, hermano, iniciando un año nuevo y tenemos la oportunidad de poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Si no lo habíamos hecho, hermano, vamos a proponérnoslo. ¿Sabe, hermano, que también es especial este día porque es nuestra fiesta de las primicias? Amén. Es especial e importante, hermano, porque hemos aprendido en estos minutos, hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y Él pide, hermano, que empecemos una relación con Él basado en la confianza, basada en la fe, basado en la honra. Amén. Y las primicias, hermano, hablan. Las primicias se basan en la confianza y en la fe en Dios. Amén. Si honramos a Dios, hermano, con nuestras primicias, lo mejor y lo primero, porque no solamente es lo primero, sino es lo mejor. ¿Cuál fue la diferencia, hermano, de la ofrenda de Caín y de Abel? Amén. Uno dio una ofrenda, amén, pero el otro dio lo mejor y lo primero de su rebaño.
Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Esas son las primicias, lo mejor y lo primero. Amén. Lo primero quizá de tu día. Voy a hablar específicamente en cuestión monetaria. Lo primero de tu día, de tu semana o de tu mes de salario. Amén. Pero también, hermano, quiero hacer entender que no solamente estoy hablando de dinero. Amén. Quiero que nosotros entendamos que poner a Dios en primer lugar o darle nuestras primicias a Dios es de tu tiempo también. Amén. Que cuando nos levantemos en la mañana, hermano, antes de que el sol salga, podemos dar la primicia de leer la Biblia. Amén. Los primeros minutos de que nosotros despertamos se los podemos dar a Dios en lectura, en oración. Amén. Las primicias de tu tiempo, hermano, poner a Dios en primer lugar de tu tiempo, ¿sí? De tus habilidades. Amén. Que si sabes barrer muy bien, ponle a Dios esa habilidad. Que si sabes hablarle, es un don. El animar a la gente viene en la Biblia, que es un don que la gente tiene, el animar a la gente cuando está pasando por alguna dificultad. Si tú tienes ese don, ve. Amén. Es poner todas las habilidades delante de Dios. No solamente es dinero, hermano, porque muchas de las personas, y he estado leyendo, que muchas de las personas dicen, las primicias ya no son de dinero, y las primicias no abren puertas de bendición, y las primicias son del Antiguo Testamento, ¿no? Amén. Porque no solamente yo te estoy hablando, y sé los que me están viendo, yo no solamente te estoy hablando de las primicias de dinero, que sí te abre puertas. Amén. Porque es poner a Dios en primer lugar, y ya lo hablamos, ¿verdad? Y ahorita ya explicamos lo que Dios hace cuando ponemos a Dios en primer lugar. Pero también te estoy hablando que debes de darle tu tiempo, debes de darle tus habilidades, debes de darle eso que no puedes sacar. Amén. Eso que no puedes dar, como el dinero, que no son tan sueltos. Amén. No sé ustedes en qué se les dificulta más haciendo a un lado el dinero, hermano. ¿En qué son codos no hablando de dinero? Bueno, en eso que ustedes no sueltan, suéltenlo para Dios, y no de dinero estoy hablando. Que quizá no le puedo dar 2 horas, 3 horas a Dios el domingo. Muchos de los que no vinieron, ¿verdad que sí? No pueden darle 2 horas o 3 horas a Dios. De eso estoy hablando, hermano, de tiempo, de poner a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Si honramos a Dios, hermano, con nuestras primicias, estamos honrándolo a Él. Y honrar, hermano, significa valorar, enaltecer, premiar. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Amén. Nueva versión internacional. En el último párrafo de Primera de Samuel dice esto. Y en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9 y 10 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Amén. La primicia, hermano, es señal de que tú ya has sido bendecido. Amén. En el libro de Levítico, en este libro que acabamos de leer, en este párrafo, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, habla, hermano, que les dice que deben de traer la primicia cuando ya ellos habían entrado a la tierra prometida. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, traemos nuestra primicia, es señal de que Dios ya nos ha bendecido. Amén. Este nuevo año que comenzamos, hemos entrado a un nuevo año, como aquellos israelitas entraron a una nueva tierra. Amén. Y entregaron sus primicias. Nosotros hemos entrado a un nuevo año, entonces tenemos que entregar nuestra primicia de estos primeros días. Amén. El hecho, hermano, de que el pueblo diera
las primicias significaba que ya habían entrado a la tierra prometida. Amén. Significa que tú o yo en este 2026 ya Dios nos ha bendecido. Amén. Sabe, hermano, muchas personas no entraron en este año. Amén. No pudieron entrar o entraron, pero ya no siguieron. Amén. Pero si hoy, hermano, tú puedes traer tus primicias en este año, en este nuevo año, es porque ya has tenido trabajo, ¿verdad? Es porque tuviste alimento, es porque tuviste vestido. Estamos a ¿qué día? 11 de enero, ¿verdad? Ya trabajaste, entonces entraste con trabajo en este año 2026. Amén. Ya empezaste a ver la misericordia de Dios, que muchas de las veces, hermano, nosotros tomamos eso como si fuera una obligación de Dios, ¿sí? Es decir, ya no se nos hace sorprendente que hayamos entrado con trabajo, que hayamos entrado con vida en este 2026. Es algo que ya lo tomamos como si fuera ya algo normal. ¿Sí me explico? Porque Dios nos ha bendecido durante todos estos años. Pero usted dígale eso a una gente que no tiene trabajo, a un familiar que acaba de morir. Para ellos no fue algo normal, pero para nosotros, hermano, muchas de las veces ya lo tomamos como algo normal y no le damos la importancia, no le damos ese valor que tiene el estar vivos ahorita, el que tengas un trabajo, el que tengas una chaqueta para cubrirte de este frío, el que tengas una casa, ya lo tomamos como, ¿verdad que no? Pero cuando vienen los problemas, hermano, cuando viene la sequía, ahí es donde dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me ha bendecido? Ahora sí es una bendición para ti. Cuando ahorita no lo tomamos como una bendición. Amén. Entonces, hermano, el día de hoy demostremos a poner a Dios en primer lugar con todo lo que les he dicho. Amén. En el libro de Deuteronomio, con esto voy a terminar. Bueno, no con esto, ya voy a terminar. Libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 3 dice: preséntate al sacerdote que está a cargo en este momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Amén. Y en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Traducción, lenguaje actual. Es verdad, hermano, el camino no va a ser fácil, ¿verdad? Quizá no fue fácil para algunos el año pasado, pero si ya empezaste a poner en primer lugar a Dios, Dios promete estar con nosotros, dice Isaías. Amén. Deposita, hermano, depositemos nuestra confianza en Dios. Vamos a honrarle con nuestro tiempo, vamos a honrarle con nuestro esfuerzo, con nuestra habilidad. Vamos a esforzarnos, hermano, porque este año trabajemos para Cristo. Vamos a esforzarnos, hermano, para venir a la iglesia. No sé si ayer o antier, no sé si exactamente es así como decía, el ir a la iglesia no te bendice a ti, no es bendición para el pastor ni para alguien más, sino para ti. No sé si estoy mal en un mensaje, ¿verdad?, que nos mandaron, pero es cierto, hermano, el venir a la iglesia a mí no me bendice. Bueno, sí me bendice que usted venga a la iglesia, pero no tanto, ¿verdad? ¿Quién sale más bendecido? Pues usted, ¿verdad? Si yo vengo a la iglesia, pues a usted le da igual, ¿verdad que sí? Pero para mí va a ser de bendición, ¿sí? Entonces, que este año, hermano, vamos a comprometernos con Dios, a trabajar para Dios, ¿sí? A trabajar para Cristo, ¿sí? En este año Dios nos está dando esta oportunidad
vamos a darle nuestro esfuerzo, ¿sí? Vamos a darle nuestro tiempo, vamos a ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas, hermano. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todos los demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces vamos a poner a Dios en primer lugar y como prioridad, hermano. Tú que me estás viendo, si tú haces esto, hermano, si tú pones en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas, si en este año tú no te estás congregando en alguna iglesia, yo te invito a que ores y le pidas guía al Espíritu Santo y que Él te muestre en qué lugar vas a ir o debes de ir. Amén. Pero no te quedes en casa, no te quedes sin hacer nada por Dios. Dios nos necesita, Dios sí nos necesita, pero si uno no quiere, Dios agarra a otro. Amén. Dios tiene muchos obreros. Amén. Pero si tú quieres servirle a Cristo, yo te animo en el nombre de Jesús a que lo hagas, ¿sí? Si eres un joven y estás dudando en entregarle tu vida a Cristo, no lo dudes. Yo te aseguro que si tú entregas tu juventud a Cristo, todo tu andar va a ser seguro. Amén. Yo quizá no lo entregué mi vida a Cristo a muy temprana edad, pero sí joven. Amén. Y no me arrepiento de haberle entregado mi vida a Cristo. Aquí sigo. Amén. Y cada uno de nosotros, hermano, que hemos tenido la oportunidad de entregarle nuestra vida a Cristo, vamos a hacerlo cada día mejor, hermano. ¿Sí? Hemos escuchado que Cristo viene, pero ¿verdad que ya se ve que Cristo viene? Amén. Las cosas allá afuera no están muy bien, ¿sí? Entonces, tenemos hoy la oportunidad de enmendar nuestro camino. Si habíamos hecho cosas que a Dios no le agradaban, vamos a decirle a Dios que nos corrija. Amén. Si no le habíamos dado a Dios el tiempo que Dios merece, porque sí lo tenemos, vamos a dárselo. Si tú como joven no le habías dado la habilidad a Dios, o como adulto, dásela. Amén. No se las estás dando al pastor, porque está la gente muy equivocada, que tú le das la habilidad al pastor y de ahí la ganancia. No, estás equivocada o equivocado. Si así piensas, entonces no vas a seguir adelante, no vas a prosperar. Amén. Tú le das tu habilidad a Dios en esta iglesia o en la que tú te congregues. Amén. Tú le das el tiempo a Dios. Amén. Tú le das tu habilidad, tus diezmos a Dios, tus primicias. Amén. Entonces quítate de la cabeza que se lo das al pastor o a la iglesia. Amén. Todo esto, hermano, que nosotros hacemos por el evangelio es para alcanzar almas para el reino de Dios. Amén. Así como un día nosotros, hermano, Dios nos alcanzó, pero fue por alguien que oró, ¿verdad? Fue por alguien que repartió un volante, fue por alguien que dio un peso para los programas de radio. Así nosotros entonces ahora tenemos que hacer lo mismo por aquellas almas que están afuera. Amén. Entonces, hermano, vamos a poner a Dios en primer lugar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo oro, mi Dios, por aquellas personas que nos están viendo, Señor. Oramos, Dios mío, que tengan un encuentro contigo, aquellos, Señor, que no lo han tenido. Así como la viuda, Dios mío, de Sarepta, Señor, tuvo, Dios mío, un encuentro contigo, Señor, porque ella creyó, mi Dios, en tu palabra, en la palabra del profeta. Así yo te ruego, mi Dios, aquellas personas, mi Dios, que quizá no te conocen, Dios mío, preséntateles. Dice en tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Yo te ruego, Jehová, que aquellas personas que nos están viendo, Señor, que aún no te conocen, llega tu Espíritu Santo y preséntales a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos, mi Dios, que por circunstancias, mi Dios, lo han dejado a Cristo, Señor, recuérdales que tú eres el camino, Cristo.
Recuérdales que sin ti nada pueden hacer, Cristo, pero contigo pueden escalar cualquier muro. Y aquellos, mi Dios, aquellos que han seguido fieles a ti, yo te ruego, Padre, les des, mi Dios, la fe suficiente para que ellos te puedan poner en primer lugar de sus vidas. Quítales los ídolos que tengan, orgullo, soberbia, razonamiento humano. Quítales, Señor, todo lo que les estorba, y que ellos, mi Dios, puedan darte a ti el primer lugar en sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, aquel que esté enfermo, sánalo, Señor. Aquel que tenga, Señor, alguna esclavitud, sánalo, libéralo en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, Dios mío, Padre mío, en el sistema nervioso, Señor, toda enfermedad, Señor, en el sistema linfático, toda enfermedad en el sistema muscular, en el sistema digestivo, Señor, en el sistema urinario, en el sistema esquelético, en el sistema, Dios mío, circulatorio, Padre, en el sistema reproductivo, Señor, toda enfermedad, Señor, en el sistema respiratorio, Padre, toda enfermedad en el sistema periférico, en el sistema central, todo, Padre, vicio en la droga, Señor, Padre, en el alcoholismo, Señor, toda enfermedad y todo vicio lo atamos, lo ligamos y lo mandamos a lugares secos en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, toda miseria, toda pobreza, toda escasez, toda falta de empleo. Lo ato, lo ligo y lo mando a lugares secos en el nombre de Jesucristo. Padre, Señor, todo lo que sea ligado en la tierra es ligado en el cielo. Padre, conforme a tu palabra, ligo toda enfermedad, ligo, Señor, Padre, todo vicio, ligo, Señor, toda miseria, toda pobreza, en el nombre de Jesucristo, toda esclavitud, todo problema en el matrimonio, todo problema con los hijos, todo problema legal, en el nombre de Cristo Jesús, todo problema en la mente, en el alma, en las emociones, lo ato, lo ligo y lo mando a lugares secos en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, conforme a tu palabra, suelto, Señor, la bendición de Jehová. Suelto la sanidad. Aquellos que me están viendo sean sanos en el nombre de Cristo, porque por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Padre, yo suelto, Padre, la libertad en aquellos que estaban, Dios mío, cautivos en ese vicio. Ahora son libres en el nombre de Cristo, porque Cristo vino a dar libre al cautivo, sano al enfermo, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos, Padre, yo suelto la bendición de Jehová, suelto la prosperidad, Dios mío, en sus carteras, en sus cuentas bancarias. Aquel que no tiene trabajo, ábrele la puerta, Señor, laboral, que tenga trabajo. Págale la deuda en el nombre de Jesús, porque escrito está, Señor, yo levanto del polvo al pobre y al menesteroso alzo del estiércol, para hacerlo sentar con príncipes y con príncipes de su pueblo. Conforme a tu palabra, yo les declaro ese milagro a aquellos hermanos que me están viendo. En el nombre de Cristo, sean benditos de Jehová, en el nombre de Jesús. Padre, y te doy las gracias, Dios mío. Gracias por este día que tú nos has permitido tener. Gracias por este día 11 de enero, Señor, que estamos delante de ti, Cristo, Padre mío, escuchando tu palabra. Gracias por este día que me has permitido hablarte, Señor. Hablar, Dios mío, tu palabra. Señor, si tú me das la oportunidad de seguir hablando tu palabra, aquí estoy, Señor. Yo te pongo en primer lugar, Señor. Hágase tu voluntad, Cristo. Hágase tu voluntad donde me tengas que usar, Señor. Si es aquí, es abajo, si es barriendo, Señor, si es levantando, Señor, limpiando,
hágase tu voluntad, Dios mío. Si es hablándole a la gente, hágase tu voluntad. Señor, yo en este día, Padre, te pongo en primer lugar por sobre todas las cosas, Señor. Y oro, mi Dios, para que ayudes a mis hermanos, Cristo. Nos ayudes, mi Dios, a dejar a un lado nuestros ídolos, aquellos que nos está estorbando, mi Dios, aquello que te está quitando el primer lugar. Ayúdanos, mi Dios, a hacerlo a un lado, Padre, y a ponerte a ti, Jehová, en primer lugar en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Alábele a Dios, hermano. Alábele a Dios. Y ore ahí donde usted se encuentra, ahí donde está usted. Dígale a Dios lo que usted va a hacer por él, hermano. Te adoramos, Señor. Él es digno de gloria. Sí, Señor. Tú eres digno de recibir el honor. Aleluya. Sí, Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesucristo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, solo a Jesús. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más le decimos con todo nuestro corazón, aleluya. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.